Hola, buenas noches. Bueno, la idea es compartir con ustedes un caso clínico de un médico que nos deriva un paciente que tiene estas características. Es un paciente de sexo masculino, 69 años de edad, ex tabaquista, que había dejado hacía 30 años, fumó durante 20 años, 10 cigarrillos por día, hipertenso diagnosticado por presurometría hace 13 años, diabético tipo 2, diagnosticado hace 9 años, obeso y sedentario. Como antecedentes familiares, el padre había fallecido a los 75 años por infarto, madre falleció a los 89 por un ACV hipertensivo y tiene 3 hermanos hipertensos. Deriva a su médico tratante con diagnóstico de hipertensión arterial resistente y nos pide una interconsulta a ver cuál sería la estrategia a seguir. Entonces, ex tabaquista, hipertenso, diabético, sedentario y obeso. Roncador casual sin somnolencia diurna, refiere dormir 7 horas. En lo cotidiano de su vida tiene una disnea, capacidad funcional 1 de 2 años de evolución y palpitaciones. 1,73 de altura, peso 98.5, cintura de 118 y un body mass index calculado por fórmula de Dubois de 32.9. Esta era la presión arterial en brazo derecho. Nuestra rutina es hacer la primera toma y después con un equipo automatizado se toman 3 tomas y este es el promedio de las 3 tomas en el brazo derecho, promedio de las 3 tomas en el brazo izquierdo, o sea, 148/96, 151/102, un índice tobillo-brazo bilateral de 1.21 por palpación y una frecuencia cardíaca de 66 latidos minutos. ¿Cómo venía el paciente medicado? Atenolol, 50 miligramos, un comprimido por día, losartán, 50 miligramos, un comprimido por día, hidroclorotiazida, 12.5 miligramos, 1 por día, metformina, 850 miligramos, 2 veces por día, glimepirida, 8 miligramos, aspirina, rosuvastatina, 5 miligramos, 3 veces por semana. Y un laboratorio reciente que traía el paciente, colesterol total 264, un HDL de 36, 521 de triglicéridos, glucemia de 184, hemoglobina glicosilada de 7.7, hormona tiroidea, creatinina y urea. Estos son los valores con los cuales viene el paciente, viene a la consulta derivado por su médico tratante con diagnóstico de hipertensión resistente. Y acá paro y les pregunto si les parece que este paciente es un hipertenso resistente con estos datos. Doctora, por favor. Creo que todos nuestros colegas acá piensan lo mismo, que es un paciente hipertenso, diabético, con toda una alteración metabólica que no está controlada, ni su alteración metabólica, ni su diabetes, ni su hipertensión arterial. Perfecto. Ni su peso. Sí, bueno, incluido en toda la cuestión metabólica. Sí, totalmente de acuerdo. ¿El doctor quiere hacer un comentario? Sí, la respuesta a la pregunta que hiciste es: no es una hipertensión resistente porque no tiene 3 drogas en dosis máxima y con el diurético en dosis adecuada. Está tomando losartán 50 miligramos, es una dosis baja, la hidroclorotiazida está en 12,5 y el atenolol en 50 miligramos en una sola toma diaria también es, digamos, no adecuado. Perfecto. Es decir, lo primero, obviamente, y menos en un diabético que requiere metformina más glimepirina, por lo menos, y con un síndrome metabólico, buscaría otra combinación, ¿no es cierto? Por último, las estatinas, salvo que realmente no las tolera, la verdad que 5 miligramos 3 veces por semana es lo mismo que nada. Doctor, ¿quiere hacer un comentario? Doctor, ¿quiere hacer un comentario? No. Se cuida, Camila. Bueno, no, lo que yo quiero decir que estoy totalmente de acuerdo con el doctor Pereira Redondo. Qué raro. Que, teniendo en cuenta justamente como es todo, hay toda una cuestión metabólica
a evaluar y a tratar en este paciente hipertenso diabético, hay que reevaluar todo el tratamiento y que está insuficientemente tratado y que no es una hipertensión arterial resistente, y que justamente si lo vamos a ver este paciente como un todo, no solamente como una hipertensión arterial resistente, además de recordar que es un roncador casual, tenemos que ver la medicación antihipertensiva adecuada para este caso, en el cual el atenolol y la hidroclorotiazida bajo ningún concepto serían ni primera ni segunda elección. ¿Están todos de acuerdo con lo que dice la doctora? Y acá el colega quiere saber, aparte del tratamiento farmacológico que está recibiendo, si aparte ha recibido indicaciones higiénico-dietéticas y si las cumple. Perdón, sedentario, no cumplidor. No cumplidor. Peso alto. Por eso, diabético, obeso, sedentario, ya no cumple las pautas. Pero, digamos, creo que esto es importante, lo que muy bien dijo el doctor Pereira Redondo, porque yo también podría decirle, doctor, en la definición de hipertensión arterial resistente, es 3 fármacos en dosis óptimas, incluyendo un diurético, o en máxima dosis tolerada. Si esta fuese la máxima dosis tolerada por este paciente, uno podría pensar en hipertenso resistente, pero estoy totalmente de acuerdo que no es hasta ahora un hipertenso resistente. Pero, digamos, viene derivado porque tiene 3 drogas y el concepto de 3 drogas, presión no controlada, hipertensión resistente, no es tan así. Estamos de acuerdo. Este es el electrocardiograma del paciente, disculpen el trazado, pero es así. Lo que se ve es una sobrecarga auricular izquierda, que acá se ve también en las precordiales, y la otra cosa que parecía ser es por la R de ADL, que mide 11 milímetros, una probable hipertrofia ventricular izquierda. Es por lo menos lo que podemos asumir con el electro de base. Esta es la placa de tórax que trajo el paciente. No hay nada que uno pueda describir como llamativo. No está la punta levantada para pensar en hipertrofia. No se ve un cuarto arco. Pero bueno, digamos, esta es la placa que el paciente trajo. En este contexto, con estos elementos, un modelo de pensamiento que tenemos hace un par de años en el Hospital Austral y en Santa María es lo que de alguna manera Carol nos había sugerido pensar, es que frente a un paciente hipertenso hay que hacerse 6 preguntas. Primero, ¿qué tiene? El diagnóstico de hipertensión. Muchas veces nos pasa que en la consulta médica viene una mujer joven, 35 años de edad, que fue una guardia, le tomaron 150, 100 de presión arterial y le dijeron, usted es hipertensa, tomen Alapril y vaya a ver al médico. Creo que todos los que asentimos con la cabeza estamos acostumbrados a ver esto, y por eso creo que lo primero que nosotros tenemos que pensar es el diagnóstico de hipertensión, ¿cómo se hizo? Recuerden 3 métodos categóricos claros, por lo menos 2 tomas en 2 días distintos de presión arterial elevada en consultorio, arriba o igual de 140/90, un MDPA, que es un monitoreo domiciliario de la presión arterial, o un monitoreo ambulatorio de 24 horas. Con esos 3 elementos, y si el paciente fue una guardia y se constató hipertensión severa, nosotros podríamos decir, este paciente tiene alta probabilidad de ser hipertenso. Después decimos, ¿cómo hace este paciente para ser hipertenso? ¿Cuáles son los mecanismos que puede tener este paciente para ser hipertenso? Después, ¿por qué lo tiene? ¿La hipertensión es primaria o la hipertensión es secundaria a algo? ¿Tiene daño de órgano blanco? Y en daño de órgano blanco buscamos groseramente, lo típico es el electrocardiograma, que sabemos que es baja sensibilidad, una relación albúmina-creatinina para ver microalbuminuria, y si se puede un clearance de creatinina. Groseramente y básico es eso. ¿Qué más tiene? ¿Cuál es el riesgo global de este paciente? Y finalmente el 6º paso, ¿qué historia y qué carga familiar tiene este paciente? Como para ver cómo se maneja y nosotros saber qué estrategias debemos tomar. Entonces yo podría suponer que en este paciente
el diagnóstico de hipertensión es real. ¿Por qué? Porque se hizo una presurometría, según refiere el antecedente en la historia clínica. 2, es gordito, sedentario, diabético, y debo pensar, probablemente este señor tenga actividad del sistema nervioso simpático. ¿Será que tiene aumento de volumen? ¿Tendrá resistencias vasculares sistémicas elevadas? Y esto es un modelo de pensamiento de lo que estamos acostumbrados a ver en este subgrupo de pacientes. ¿Por qué tiene la hipertensión? ¿Tendrá algo que ver la obesidad? ¿Tendrá algo que ver la diabetes? Dijo que roncaba, no tenía somnolencia diurna. ¿Tendrá SAOS? Daño de órgano blanco, por lo menos en el electrocardiograma lo que tengo es una hipertrofia ventricular izquierda. Y fíjense el riesgo que sacamos de este paciente por el riesgo americano. Altísimo riesgo. Y es un hipertenso no cumplidor, porque como muy bien dijo el doctor, no está gordo para ser diabético hipertenso, no cumple, sedentario. Con lo cual este es el modelo de pensamiento que por eso en herramientas básicas con lo que el paciente nos trae para empezar a elucubrar cómo enfocar este caso clínico. Entonces, ahí vino la pregunta si es un hipertenso resistente, estamos todos de acuerdo que no, y con lo que tengo, ¿me alcanza o tengo que pedirle algún otro estudio? Para definir hipertensión resistente. Vamos por parte. Dijo Jack el Destripador. Exactamente. Para definir hipertensión, yo creo que ya tenés todos los criterios como para ponerlo en hipertensión. Para definir tratamiento o necesidad de tratamiento, ya lo tenés porque tenés un alto riesgo cardiovascular. Con lo cual vos tenés que disminuirle el riesgo a este paciente. Correcto. Y tenés que hacer un tratamiento combinado. Correcto. Ahora, lo que uno se plantea en un diabético, obeso, hipertenso, dislipémico es, punto 1, ¿tiene enfermedad coronaria asociada o no? Punto 2, ¿este paciente tiene daño renal ya o tiene una lesión renal subclínica? ¿Sí? Punto 3, tenemos lesión vascular ya generalizada y por lo tanto un subrogante de lesión vascular sistémica, placas arteriomatosas, etcétera. Creo que eso te va a ayudar para hacer el análisis fino o la estrategia fina de qué esquema de tratamiento le implicarías a este paciente. Pero ya, de por sí, siendo diabético, hipertenso, obeso, con todos esos datos, tenés que cubrirle bien el riñón, tenés que cubrirle que no favorezca, o mejor dicho, que ayude a controlar la diabetes, ¿correcto? Y tratar de disminuir el riesgo cardiovascular. Doctor, ¿está de acuerdo? ¿Algún comentario? Estoy totalmente de acuerdo con lo que dijo el colega, me parece que hay que estudiarlo de esa manera. El riñón, pero cuando está uno al lado del paciente, le tiene que decir, bueno, mire, usted de ahora en adelante tiene que salir a caminar y dar de vuelta a la manzana. Perfecto. Yo lo va a acompañar la señora, el vecino. Tiene que dejar de comer con sal, porque yo no sé si está comiendo con sal. Dale el micrófono, Miguel, porque esto sale por Webex. Bueno, yo creo que todo lo que se dijo, lo que dijo el colega es perfecto, hay que estudiarlo más, pero mientras tanto, mientras se están haciendo ese estudio, hay que decirle que no puede comer más de 5 gramos de sal, no puede comer, o 2 gramos de cloruro de sodio, que no debe tomar alcohol, que debe comer una dieta hipograsa, hipocalórica desde ya, y que tiene que salir a caminar y dar vuelta a la manzana media hora por día, todos los días. Si no hace eso, no hay nada que hacer. Eso es lo que yo pienso. Muy bien. Lo que yo he visto y lo que he controlado. Tengo 62 años de médico y me gusta mucho el tratamiento de la hipertensión arterial, es decir, el manejo de la hipertensión arterial, y sé que el 80% del paciente hipertenso no responde a los consejos médicos. Ni toma la medicación. No responde nada, sigue comiendo, come con sal,
tengo un paciente que le decía a la mujer, yo le había dicho, le dice, en el análisis de orina salía cloruro de sodio, tiene que tomar sal. Y dice, él no toma sal, yo no le doy sal, le saco el salero. Y resultó, después de una inspección en la casa, que el señor, cuando la señora iba a buscar la cocina la comida, iba y se ponía sal en el plato blanco que no se veía. Entonces la mujer le ponía los fideos y el tipo los comía con la sal que él había puesto en el blanco que la mujer no había visto. Eso no es raro. No. Que se esconda y que se esconda hasta el médico. Cuando uno ve que el cloruro de sodio en la sangre es alto, entonces el tipo está comiendo con sal. En orina. Que es muy importante. Además de ser el estudio que dijo el colega, me parece. Perfecto. Bueno, a este paciente se le pidió una presurometría. Y fíjense el valor de la presurometría, porque una cosa que debemos descartar en todo paciente hipertenso que viene con 3 fármacos y tenemos que definir pensando en hipertensión resistente, todo lo que dijeron está perfecto, pero lo primero que tenemos que definir es que una presurometría si no tengo una pseudo resistencia o una hipertensión de alerta. Con lo cual este paciente se le hizo una presurometría y acá tiene una hipertensión sistodiastólica que es sostenida. Esto es el promedio diurno y el promedio nocturno. Con lo cual, categóricamente, este paciente en un hipertenso no controlado con esos fármacos, con esas dosis. ¿Ok? Bien. Entonces sigue la pregunta, ¿es resistente? Y ahí podemos seguir discutiendo. Pero ya tenemos una presurometría que nos dice que con estos 3 fármacos el paciente no responde. Podríamos decir hipertenso no respondedor por ahora. Perdón, Martín, por si las dudas, para aclarar los valores normales del mapa. Dale. 135-85 de día, 120-70 de noche. Y menos de 130-80, 24 horas, ¿no? ¿Ok? Bien. En este paciente se decidió, como entró por la puerta de una resistencia que no era tal, porque se consideró lo mismo, lo que se planteó es vamos a descartar una causa secundaria de hipertensión en este paciente, más allá que después de todo lo que dijo el doctor Pereira Redondo es claro y es categórico, si yo no tuviera las herramientas, ya con lo básico que me muestra el paciente, ya tengo que actuar. En este caso pudimos investigar un poquito más y se lo colocó con verapamilo, y en su defecto doxazocina para hacer el estudio hormonal de este paciente, para ver si tiene un hiperaldosteronismo primario asociado. Acuérdense, SAOS se asocia en un 37% con hiperaldosteronismo primario, y si tiene alguna otra causa. Y fíjense ustedes lo que me da el laboratorio, una aldosterona plasmática de 567, una actividad de renina plasmática de 1.2, aldosterona urinaria de 21, este es el ionograma en sangre, ionograma en orina de 24 horas, no tiene microalbuminuria y este es el cortisol libre en orina. ¿Y ahora qué hacemos? ¿Cómo se interpreta esto? Porque a prima facie lo que uno puede decir es, mirá, la aldosterona está muy alta y la actividad de renina plasmática está inhibida, pero acá hay un petit secreto que es importante entender. Cuando uno le da un valor así que no le cierra claramente, fíjense ustedes el sodio en orina. El paciente hizo una dieta casi asódica. ¿Y qué pasó con esto? Se activó el sistema renina-angiotensina-aldosterona. Lo que pasa es que el aumento de la aldosterona por era secundaria a esta sodio bajo en orina de 24 horas. Entonces, esto, bueno, en el modelo de estudio que salió porque se podía hacer, este paciente tiene una velocidad de onda de pulso acelerada, o sea, tiene rigidez arterial. Para ir más rápido acá, para no hacerlo engorroso, tenía placas ateromatosas, como claramente el doctor Pereira Redonda anticipó. Acá tienen en carótida interna derecha, izquierda, fibrolipídica, lipídica, un IMT normal, y tiene, disculpen que no se ve, pero acá dice que tiene una hipertrofia ventricular izquierda concéntrica con una sobrecarga auricular izquierda. Entonces,
los daños de órgano blanco que clínicamente habíamos visto con el simple electrocardiograma cuando aparecieron. Esto es una cardiografía por impedancia que es como colocarle un Swan-Ganz no invasivo al paciente y nos permite averiguar el índice cardíaco, el índice de resistencia vascular, y nos permite saber la compliance, y por este valor que se llama Z0 podemos estimar el contenido de líquido intratorácico. Este paciente tenía un modelo hipodinámico con aumento de resistencias periféricas, rigidez arterial, y en este caso tenía un aumento del contenido de líquido intratorácico que se ve por la Z0, que al pararlo el delta de Z0 no fue mayor de 3, con lo cual esto puede hacernos estimar que el paciente tenía volumen alto. Lo que decidimos hacer, si verdaderamente eso tenía razón de ser, le hicimos una carga de sodio durante 7 días, fíjense que mejoró el sodio urinario y fíjense cómo se acomodó la aldosterona, con lo cual era un falso hiperaldosteronismo por una dieta que el paciente tomó asódica. ¿Y esto por qué pasó? Como muy bien dijo el doctor, a estos pacientes en la primera consulta hay que darles pautas. El paciente, tuvimos la suerte de hacerle el clic en la cabeza y el paciente empezó a hacer el cambio. Con lo cual, fíjense ustedes, para hacer un laboratorio hizo una dieta casi asódica y a posteriori una dieta bien hiposódica. En ese contexto, con el paciente hipertenso no controlado, se le dio una triple asociación, buscando la triple asociación. ¿Por qué? Porque nos mejora la adherencia en un paciente que recién está empezando a hacer cambios en la adherencia. Se dejó la metformina, se sacó la sulfonilurea y se agregó un DPP4, en este caso la linagliptina, a razón de 5 miligramos por día, y se subió la rosuvastatina a 20 miligramos día. El 5 miligramos 3 veces por semana, como plantearon, el paciente lo hizo porque había hablado con gente del barrio y le dijeron, cuidado que la estatina te puede dar dolores musculares. Entonces el señor hizo su abolición de dosis adecuada de estatinas, esto para conocer un poquito la forma de pensar del paciente. ¿Qué pasó? Miren, bajó 11 kilos, actividad física, doctor, disculpe que no fueron los 7 días de la semana, pero por lo menos logramos 4 por semana. Fíjense cómo mejora el perfil glucémico. Fíjense el iono, en 24 horas el paciente respetaba una dieta normosódica y mejoró la dislipidemia. Fundamentalmente, ¿se acuerdan? Tenía 500 y pico de triglicéridos. El hecho de haber hecho actividad física, el haber bajado de peso como terapéutica no farmacológica, que es muy importante en la hipertrigliceridemia. Y fíjense que el agregado de la rosuvastatina en 20 miligramos también baja un 30% aproximadamente los triglicéridos, con lo cual lo sacamos de ese riesgo místico de la pancreatitis hipertrigliceridémica después de los 500 miligramos. Fíjense ustedes la nueva presurometría, 24 horas, 138/89. Para hablar de normotensiones por debajo de 130/80. Diurno, 141/90, tiene que estar por debajo de 135/85. Y nocturno, menos de 120/70, tiene 131/87. O sea, que el paciente con 3 fármacos en dosis máximas, perindopril 10, amlodipina 10 e indapamida 2.5 miligramos, no tiene la presión, por lo menos por presurometría controlada. Bajó de peso, mejoró su dieta. Entonces la pregunta es, ¿qué hago? Todavía me queda una duda a mí si tiene SAOS o no tiene SAOS. Muy bien, muy buena pregunta. Ya después le voy a contestar, doctor. Bien. 6.
Esto, la pregunta que hace Miguel es muy importante porque entre otra de las causas que tenemos de la hipertensión resistente está el SAOS, que es el síndrome de apneas hipopneas del sueño, que en estos pacientes generalmente hay un grupo de ellos que tienen hipertensión resistente por ese motivo. Lo que uno observa en el slide previo es que el paciente pasó del verapamilo con una frecuencia de 60 y pico a una frecuencia que está rondando los 100 en el holter de presión arterial. Con lo cual, ¿Y te acordás que en la primera presurometría con atenolol, 50 miligramos, el paciente tenía frecuencias cardíacas tal cual? 66, con lo cual, indudablemente, al secarlo, al haberle bajado de peso, pero secarlo, y encima con la sospecha del SAOS, como bien dijo Miguel, indudablemente se activó todo el drive simpático de este paciente. Y eso es lo que eventualmente te puede mantener hipertenso al mismo. Lo que sí me hace sospechar que puede ahora sí tener algún juego, a pesar de haber bajado el peso, la apnea del sueño, es que antes sí tenías un dipper durante el primer holter de presión, que ahora, si vos te fijas la sistólica, se mancó, es decir, baja menos del 10%. 114, 107. Exactamente, con lo cual, indudablemente se está manifestando más esa hipertensión nocturna, con lo cual hace sospechar que el SAOS tenga ahora sí una injerencia mayor, ¿no? Lo digo yo, le decís vos, cagamos. Polisomno. 5 eventos por hora. Es en el borde de lo normal y leve. Pero no justifica, digamos... No. La otra cosa es que por ahí el paciente tuvo intolerancia. Si miramos acá, fíjate vos, hubo un descenso de un 10% de la frecuencia cardíaca, porque por ahí uno dice, por ahí le molestó mucho el presurómetro de noche y no tuvo adaptación y eso puede ser la causa, pero bueno, no parece. Esto es lo que dio. And now what? Se decidió espironolactona 25 miligramos y se le agregó bisoprolol por las palpitaciones que él decía y por ese tema de ese simpático exaltado. Y continuar lógicamente con las medidas no farmacológicas. Discúlpame, la espironolactona fue on top de la indapamida. On top. Presurometría. 115,74 de promedio de 24 horas, 117,76, 109,67, fíjense la frecuencia cardíaca. O sea, este paciente con 3 fármacos en dosis adecuadas entró por la puerta de resistencia. Se le agregó la droga ideal, que es la cuarta droga después del estudio Pathway, que demostró que la espironolactona es la mejor droga para agregarle a este paciente. Y después, si con espironolactona no va, uno puede empezar con los beta bloqueantes. En este paciente se sumaron, por el tema de su frecuencia cardíaca, todo esto. Ahora, uno dice, esta es la presurometría, y ahora, ¿qué tengo que hacer? Lo que muy bien dijo el doctor, de acá en más, este paciente hay que readaptar el tratamiento farmacológico porque tampoco lo podemos dejar así. Pero digamos, la idea era transmitir el mensaje de que cuando llevamos un paciente a 3 fármacos en dosis óptimas y no mejora su presión arterial, ese es nuestro diagnóstico de hipertensión resistente. Y dentro del estudio del hipertenso resistente, de alguna manera, como dijeron el año pasado, nos juntamos en un consenso, el Consejo Argentino de Hipertensión Arterial de SAC,
la Sociedad Argentina de Hipertensión y la Federación Argentina de Cardiología, nos juntamos para escribir el consenso de hipertensión. Y fíjense que en este rubro, que es de la hipertensión resistente, MAPA es indispensable para descartar pseudoresistencia, clase 1, nivel de evidencia B, y la hipertensión resistente confirmada, siempre tenemos que ir a buscar la causa secundaria. En este paciente se descartó el SAOS, se descartó por el vainillil mandélico, cortisol, aldosterona, las causas más frecuentes de secundarismo. El tratamiento, agregar espironolactona 25 a 50 miligramos como cuarto fármaco, clase 1, nivel de evidencia B. En los no respondedores, ya utilizar fármacos en base a la experiencia clínica individual, beta bloqueantes, alfa bloqueantes, agonistas de axón central, vasodilatadores directos. Y finalmente la denervación renal, que es tan discutida, la evidencia es contradictoria y actualmente restringida a centros de investigación especializados, clase 2B, nivel de evidencia B. Esto fue la síntesis de cómo hacer diagnóstico y cuál es el enfoque terapéutico de un paciente hipertenso resistente. Entonces también me pareció interesante pensar esto, cuando estamos frente a un paciente que tiene una presión no controlada, pensar que tenemos un médico resistente, un paciente resistente o verdaderamente un hipertenso resistente. El médico resistente, esta es nuestra culpa, manera inadecuada de tomar la presión arterial, un manguito muy pequeño donde sobrevaloramos la presión arterial, el paciente mientras le tomamos la presión nos cuenta la historia del perro con la vecina, no hay silencio, no hay una toma adecuada. Este es un error nuestro. La pseudoresistencia, el efecto de guardapolvo blanco y esto, que es como este paciente vino inicialmente con un tratamiento farmacológico inadecuado. Como muy bien dijo el doctor Pereira Redondo, en un paciente como este de alto riesgo, ustedes tienen que pensar en tratamiento combinado de inicio, porque así es la única forma de que lleguemos rápidamente a los targets. Y la inercia médica, bueno, tiene 150 y me dice que comió una empanada antes de venir. Bah, dejamos para la próxima vez. Y pues la próxima vez es 1 año y medio después, en una guardia con un accidente cerebrovascular. Paciente resistente, no hace lo que le dijimos, como muy bien dijo el doctor. No cumple la dieta hiposódica, no toma los fármacos. Hay estudios que demuestran que estos pacientes, el 50-60% abandona el tratamiento al cabo de 6 meses. Y el verdadero hipertenso resistente, siempre descartemos hipervolemia, actividad simpática aumentada, la toma de fármacos de venta libre en farmacia, fundamentalmente los antiinflamatorios no esteroides. Y recuerden que el paracetamol también es un antiinflamatorio y sube la presión arterial. Hipertensión arterial secundaria no diagnosticada nos hace este hipertenso resistente. Y para terminar, descartar pseudoresistencia, fíjense, ver si las dosis no están muy bajas, si las combinaciones son irracionales. Una combinación irracional para tratamiento de hipertensión arterial es atenolol enalapril, lo que más usamos en nuestro país. Y en estos pacientes que deberíamos tener terapia combinada, el 71% de los pacientes, según el estudio Renata 2, están en monoterapia. No es un problema de la Argentina, es un problema de todo Latinoamérica y Sudamérica. Que el paciente cumpla con las medidas no farmacológicas, evaluar la adherencia, evaluar la racionalidad del tratamiento que le estamos dando, descartar interacciones farmacológicas. Todas estas drogas aumentan la presión arterial. Los antiinflamatorios no esteroides, los simpático-miméticos para cuadros gripales, los corticoides, anticonceptivos orales, anorexígenos, eritropoyetina, ciclosporina, cocaína, otras drogas ilícitas. Descartar condiciones asociadas: alcoholismo, ingesta excesiva de sodio. Recuerden que el sodio
el 80% del que consumimos es el sodio de los alimentos, el sodio invisible, no el del salero. La obesidad y el tabaquismo, y descartar la hipertensión arterial secundaria y, lógicamente, derivar al especialista. Este sería el mensaje de dejarles para un paciente hipertenso resistente y estos clase 1, nivel de evidencia C, que es por expertos.